Hola amigos y amigas de Cose con Marge, bienvenidos a todos a mi canal y a este nuevo tutorial. Hola amigas de Cose con Marge, a ver cómo atajo yo el tema de hoy. Veréis, ayer puse una publicación que la compartí en mis dos grupos y en mis páginas. Y fue una publicación que iba sobre pie prensatelas. Y bueno, pues a lo largo del día hubo muchas chicas, muchas amigas que me preguntaron dónde podían comprar los pies prensatelas, cómo se utilizaban. Pero bueno, pues cuál no ha sido la sorpresa de esta mañana cuando me he despertado, que en una de las páginas que he creado precisamente para ayudar a la gente, para tenerlo todo más centralizado, ya os hablaré de ella, pues cuando me he despertado, ¿qué es lo primero que hago? Pues abrir la página, ver cómo está en el estado de los grupos, así un poco por encima. Bueno, pues cuando he visto el correo de la página, madre mía, estaba a full de gente, o sea, totalmente lleno, de gente que preguntaba, pues con referencia o con relación a lo que son los pies prensatelas, ¿vale? Entonces he dicho, ¿y cómo hago yo? ¿Cómo contesto yo a toda esta gente que quiere saber para qué se utilizan? No puedo ir de una en una. Pues se me ha ocurrido, digo, bueno, pues mira, antes de meterme con nada voy a hacerles un vídeo y voy a hablar un poco de lo que son estos pies prensatelas, por lo menos los que más se utilizan o más utilizo yo, ¿vale? No sé, a lo mejor, pues fijaos, empiezo hablando de unos cuantos y luego después tengo que seguir hablando de lo siguiente y al final termino haciendo varios vídeos para explicaros y para ayudaros, en especial para ayudaros. Bueno, lo primero que os cuento es que, mirad, yo lo que tengo de ese kit pues son los prensatelas, por supuesto, y esta paginita que muchas me habéis dicho, es que está en chino. Bueno, esta no está en chino, está en inglés, que para el caso lo mismo, porque cuando vas con prisa, pues si el inglés no lo tienes muy fresco y no sabes mucho de inglés, no tienes mucho nivel de inglés, pues da igual, como si estuviese en chino, ¿vale? Entonces yo algunos, pues bueno, no hace falta ni que los mire porque yo según los cojo, yo ya sé para lo que se utilizan. Primero porque los tengo repetidos en los que me vinieron en la máquina, que mi máquina vino muy completa. Y segundo, pues bueno, porque sé para qué sirven. Entonces, os digo esto de que tengo la paginita porque la caja, lo digo por si os ha ocurrido o si os ocurre a alguno de vosotros. La caja, como si la tenéis en algún sitio guardado, que digáis, bueno, pues la cojo de vez en cuando, pues no pasa nada. Pero como la tengáis al uso porque utilizáis los pies prensatelas y las cosas que tenéis encima de la caja también, pues cuando... Bueno, el tema es que la caja tú la coges, se mueven, los pies prensatelas van alojados como en especie de un clasificador con goma espuma, y cuando se mueve uno empiezan a moverse todos, ya la caja no se cierra, la caja se estropea. Bueno, pues que quiero que sepáis que la caja ya no la tengo, la caja la tiré. Y mirad, ¿veis esta cajita que tengo o este tarrito que tengo de crema? Que yo ya os he hablado en varias ocasiones, que yo cuando los utilizo y se han acabado, los guardo, pues me sirven para meter botones, para meter cositas. Bueno, pues mirad, ¿veis? Aquí tengo los pies prensatelas metidos, que ahora mismo no están todos dentro, ¿vale? Porque los tengo ahí un poquito clasificados para poder ir hablando de ellos. Bien, pues mirad, en principio mi intención es deciros para qué sirve para qué sirve así en plan de prisa, pero luego he pensado, digo, pues de momento vamos a ver, les digo para qué sirven los más importantes o los que más utilizo yo. Y también, si queréis, lo que podemos hacer es explicaros de manera más gráfica sobre la máquina y sobre la práctica para que veáis cómo se utilizan, ¿vale? Bueno, vamos a empezar. De momento esto lo vamos a dejar, lo voy a dejar a un lado. Yo no lo he tirado porque si os dais cuenta, no sé si se verá bien, que debajo del nombre en inglés yo lo que he hecho ha sido escribirlo en castellano, en español, ¿vale? Para cuando lo necesito, lo miro
y sé para lo que sirve cada pie, por lo menos los que se utilizan menos, ¿vale? Bueno, os voy a hablar el primer pie prensatelas, que es para mí el más importante y el que yo más utilizo. Veréis, os voy a dejar aquí estos dos y os voy a traer ahora otro, el metálico, porque esto, bueno, otra cosa, antes de empezar con esto, y es deciros que el kit dice que son pies universales, ¿vale? Cuando dicen pies universales, ¿qué quiere decir? Pues que sirven para todas las máquinas. Bueno, pues no es del todo cierto, ¿vale? ¿Por qué no es del todo cierto? Pues mirad, voy a buscar uno de ellos, este. Si os dais cuenta, las máquinas domésticas, la que yo utilizo, y casi todas, mirad, la parte de aquí tienen como especie de una barrita metálica. Esa barrita se aloja con una especie de clip o de pincita que tiene el pie. Este es el pie prensatelas, la barra que se aloja. Es una barra que se aloja aquí, que cuando bajáis la barra hace clic y se sujeta ahí en esa barra, ¿no? Bueno, pues esto es lo que es el funcionamiento de casi todos los pies prensatelas de máquina doméstica. Que bueno, quiero aclarar que estoy hablando de máquinas domésticas, no máquinas industriales. Yo no trabajo con máquinas industriales. Mirad, otra pieza que lleva la barra es esta, ¿veis? Es una pieza que lleva un tornillo y entonces esto se aloja en la barra que sube y que baja, que es la que hace que la aguja vaya picando y vaya pinchando, y vaya cosiendo, ¿vale? Bueno, pues os explico. Este pie en particular, mi madre tenía otro pie como este, porque su máquina funcionaba, todos los pies que tenía mi madre eran de este tipo, ¿vale? Entonces son pies que, bueno, pues tienes que ponerlos con este tornillo que lleva, y se alojan en la barra y se sujetan. Bueno, pues este pie, por ejemplo, en particular, en la mía como que no tiene el mismo ajuste que tiene este, que es el que viene con la máquina, ¿vale? Entonces, tengo que tener mucho cuidado porque no llega a ajustar, la aguja igual como que pica cuando entra por el orificio, pues aquí yo no sé si apreciará, ha picado un poco la aguja, pues porque los pies no son los pies propiamente dichos de la máquina. Mi máquina es una Alfa, la vuestra será una Singer, la otra es una Brother, y esto está hecho en China, ¿vale? Porque no es por despreciar, porque ahora mismo casi todas las cosas que compramos están hechas en China. Bueno, pues deciros que no todos os van a servir, ¿vale? No todos los pies prensatelas os van a servir. Yo por ejemplo, estoy intentando conseguirlo de mi máquina porque sé que es practiquísimo para hacer, es para hacer fruncidos, para fruncir la tela. Es practiquísimo y bueno, pues tengo ganas de tenerle, pero en particular que me venía con el kit no me vale, así que descartado. No quiere decir que todos no valgan, en particular a mí con mi máquina no me vale, así que probarlo primero. Antes de utilizarlo, probáis que suba y que baje bien la barra, que se ajuste bien con el botón, que se ajuste bien con el tornillo y no se mueva. Bueno, pues eso, que hagáis un chequeo de lo que es el pie. A mí en particular no me sirve. Bueno, pues vamos al siguiente, que es para mí, creo, el que más merece la pena de todos los pies que trae el kit. Pero que bueno, que yo no lo compré por él porque, ¿veis? Aquí tengo tres. Este es con el que viene la máquina, que es con el que cosemos recto, es el pie que más se utiliza, que es el metálico. Y estos dos son de teflón, ¿veis? Yo tengo este que se ve más blanquito y más nuevo, más brillante, que es el que venía con el kit. Y este es uno que me compré yo hace años,
que me lo recomendó mi cuñada Rosa María. Hago referencia a ella porque ella cose y bueno, pues está en contacto siempre conmigo, con el tema de los grupos y demás. Y me lo recomendó ella. Ella se dedica a coser para la calle y como muchas cosas que me ha recomendado. Por ejemplo, las agujas de bola o de punta redonda, que también voy a hablar ahora mismo de ellas con referencia a este pie. Bueno, pues este pie o estos pies son de teflón. ¿Vale? Entonces, yo este pie, que es el que utilizo, este vino en el kit y este es el que utilizo de siempre, le tengo siempre puesto. O sea que cuando me veáis coser en recto, siempre me vais a ver con el pie puesto, porque no le quito, porque es un pie que lo mismo te cose licra, te cose telas elásticas, te cose telas plastificadas, te cose polipiel, te cose cuero. ¿Por qué? Pues porque agarra muchísimo. En otra ocasión también expliqué que quienes no tuvieseis este pie en particular, pues podéis poner a la parte de abajo cinta de enmascarar de la que se pega y que funcionaba lo mismo que el pie de silicona. Bueno, pues las que tengáis el kit, que sepáis que no hace falta que compréis el pie de silicona, que viene el pie de silicona dentro del kit, ¿vale? Bueno, pues este yo creo que sobra decir más. Lo único que tenéis que hacer es quitar el que trae la máquina y colocarlo de igual manera hasta que hace clic y ya está. Y si queréis ya le podéis dejar colocado para siempre, porque cosáis la tela que cosáis. Para coser también seda, ¿vale? En realidad yo cuando lo compré fue para utilizarlo con telas de seda. Fue para lo que me lo recomendó mi cuñada. Y entonces pues para coser telas de seda y para coser la licra y para coser este pie y la aguja de punta redonda, ¿vale? Así no vais a tener nunca problema de que se os hagan nudos por abajo, de que se os salten puntadas, de por ejemplo en las telas de seda hay veces que la aguja como que daña la tela y se ve un hilo corrido. Bueno, pues con esas agujas y con estos pies prensatelas, divino, ¿vale? Bueno, pues ya hemos hablado de estos pies, ya los aparto. A ver, otros pies que vienen son estos, que vienen dos tamaños. Estos pies, mirad, estos son los que vienen en el kit. Y este, aparte, es el que me viene a mí en la máquina de coser, ¿vale? Entonces, este y este son iguales prácticamente. Digo prácticamente pues porque es un poquito más grande el que viene en el kit que el que viene en la máquina de coser. Y este es más chiquito. Es más chico inclusive que el que viene en la máquina de coser, es más estrechito. ¿Por qué? Pues porque tienen distintos calibres, ¿vale? Entonces, pues el calibre va en función de cómo nos va a salir el dobladillo, ¿vale? Porque estos pies son para hacer dobladillos, ¿vale? Entonces, si queréis, podemos ver cómo se utilizan. Para aquellas que no habéis utilizado nunca cómo se hacen los dobladillos, pues ahora si queréis vemos cómo se utilizan. Para ello, pues hay que meter por aquí, por este orificio de aquí, hay que meter lo que es la tela, ¿eh? El filo, el canto de la tela, y la máquina y lo que es el pie, pues va haciendo como especie de un rulito, ¿eh? y va cosiendo a la vez que va pasando, que los dientes de arrastre van pasando por debajo, pues va haciendo el dobladillo, ¿vale? Entonces hay que practicar, con estos hay que practicar para que nos salga el dobladillo perfecto, pero para hacer ciertas cosas vienen bien, ¿vale? Entonces bueno, estos dos son para hacer dobladillos. Mirad, estos tres son para hacer o para coser cremalleras. Mirad, este, que es el que yo más utilizo, es el que me viene a mí con la máquina de coser, ¿vale? Entonces muchas de vosotras lo tendréis
y este es para coser cremalleras. Entonces, tiene para coser por un lado a derechas e izquierdas, ¿vale? Y entonces dependiendo de si dais la vuelta hay que explicar, para eso hay un tutorial donde explico cómo se cosen las cremalleras. Entonces vosotros tenéis que ver, porque dependiendo de cómo lo hagáis, si sois diestras o si sois zurdas, pues tendréis que poner a un lado o al otro, o simplemente si lo vais a hacer de un lado o de otro, bueno, pues eso lo veis y tenéis que alojarlo o en un lado o en el otro, ¿veis? Tiene como una especie de patilla o de barrita corrida para que lo pongáis a un lado y a otro, y por aquí es por donde entra la aguja, en un lado o en otro, dependiendo de lo pongáis de derecha a izquierda. Bueno, este es el universal, este es el que me venía a mí con la máquina, y en el kit viene este otro, ¿veis? Que es más rudimentario, ¿veis? Entonces este pues tiene la misma manera de alojarse que este otro del que hemos hablado, que era el de hacer los fruncidos. Entonces tenéis que desmontar, tenéis que quitar, poner el tornillo y alojarlo. Y entonces dependiendo de si vais a coser a un lado o a otro tenéis esto, ¿ves? Que corre, es como una especie de pletina con un tornillo de plástico para que lo corráis y para que lo pongáis o bien a un lado o bien al otro. Yo este no lo he utilizado, porque yo el que utilizo habitualmente es el que me viene con la máquina, ¿vale? Entonces, este es para poner cremalleras. Luego está este otro, que es para coser cremalleras invisibles, que en el vídeo de que os hablo, que es el de poner cremalleras, también me veis utilizarlo, ¿eh? Y el que veis que utilizo en ese vídeo es este. O sea, yo no tengo más que este. Entonces, es el del kit. Con lo cual os quiero decir que, bueno, que sí, este, por ejemplo, sí que funciona y funciona muy bien, ¿vale? Estos los voy a chequear ahora. Cuando veamos cómo se utilizan ciertos, los voy a chequear ahora si funcionan bien o funcionan mal. Los tengo aquí apartados para ver cómo se hacen los dobladillos. Pero este no os voy a hacer cómo se utiliza, porque ya está el vídeo de poner cremalleras y funciona bien, ¿vale? El siguiente a ver va a ser este. Mirad, otro que no he utilizado por la sencilla razón de que yo tengo este, que es el que me viene con la máquina de coser, ¿vale? Este, que tiene una pletina de color negro, otras veces me lo habéis visto utilizar, y es con el que se hacen los dobladillos. Entonces, para hacer el dobladillo, también ahora os diré cómo, tenéis que doblar la tela, hay que doblar la tela de una manera determinada y utilizar un pespunte especial. Es el primero, el que va numerado con el número 17, que hace como una especie de onda. Es un zigzag especial. Y bueno, pues os explico así un poco por encima. A ver si se ve. Y es un zigzag que hace una puntada. Esta puntada pica en lo que es el dobladillo y esta otra pues cose en recto, ¿vale? Eso ahora, si acaso lo vemos, cómo funciona, para que lo veáis. Y bueno, pues lo mismo que pasa con el tema de los pies prensatelas, que este pie prensatelas, que es el que viene con mi máquina, habrá máquinas que son modernas y que lo traigan, y otras pues que no. Este es el que viene con el kit. Mirad, este ya viene ajustado para mi máquina, y este otro pues viene con una especie de tornillito, que podéis ajustarlo a la distancia que queréis que cosa el dobladillo. Luego lo vamos a chequear, vamos a ver qué tal funciona. Pues esto, el tema de lo que es la puntada, os ocurrirá lo mismo. Habrá máquinas que lo tengan y habrá máquinas que no. Entonces, las máquinas que no lo tengan, os va a dar lo mismo que tengáis este pie prensatelas que no, porque no lo vais a poder utilizar. Y mirad, por último, en este vídeo, antes de ponernos a ver cómo se utilizan esos pies prensatelas de los que os he hablado,
Este pie prensatelas es para poner bieses, para colocar cintas al bies. Yo no le he utilizado, chicas, le voy a chequear también ahora, ¿vale? Y bueno, pues vamos a ver esos distintos pies. Luego, si queréis, pues una vez hayáis visto este vídeo, si os ha parecido interesante, me podéis dejar los comentarios abajo y decirme si queréis que siga. Y si queréis, luego lo que podemos ir haciendo es ir mirando uno por uno. Yo iré mirando para qué sirve cada pie, porque no todos los tengo aquí clasificados como que los he utilizado, sé para qué se utilizan, pero puedo indagar y puedo ver para qué. Y hacemos otro vídeo y os explico, pues empezando por el primero, pues para qué sirve cada pie y sus utilidades y cómo se utilizan en la máquina, ¿vale? Así que bueno, ahora lo primero que os voy a enseñar es cómo utilizar los que llaman rufflers, o sea, los que hacen lo que son los dobladillos, ¿vale? Bueno, pues antes de enseñaros cómo se utilizan los pies prensatelas en la máquina, pues os explico un poco que yo los he probado primero. Primero he probado el mío, que es mío, los tres son míos, pero bueno, digo el mío porque es el que me venía con la máquina de coser y es el que he utilizado alguna que otra vez. Yo no suelo utilizar mucho este tipo de dobladillo, pero bueno, alguna vez sí que lo he hecho. Bueno, pues a lo mejor pues para hacer, por ejemplo, esto es una máquina, esto es una sábana vieja, pues a lo mejor para hacer un dobladillo para sábanas pues pueden estar bien, o para hacer un dobladillo para una servilleta o para un mantel, de estos que utilizamos mucho. Bueno, pues vale, pues pueden utilizarse. No sé, vosotros veréis luego las utilidades que le sacáis. Bueno, pues lo que decía, este lo he hecho con el que venía con la máquina de coser, ¿vale? Bueno, ya veis, lo he hecho con hilo negro para que se distinga mejor y he utilizado un trozo de sábana vieja porque yo siempre para hacer las pruebas pues utilizo trapos o sábanas que ya no las tengo al uso. Y este es el de la máquina. Y bueno, luego he utilizado los otros. Ya sabéis que uno era más fino y el otro era más grueso. Este le he hecho con el más finito y no ha quedado mal, ¿eh? Ha quedado bastante bien. Mirad qué finito que ha quedado el dobladillo. Y luego el otro, el más grueso, lo he hecho con este. Este es el finito y este es el grueso. ¿Veis? Bueno, pues pueden valer, ¿vale? Si no tenéis para hacer dobladillos y os queréis comprar el kit, pues bueno, ya hemos visto que el de teflón, yo no le he probado el de teflón, pero pienso que como se cose totalmente recto, el de teflón no va a haber ningún problema. Voy a probarlo ahora para ver qué tal. Pero vamos, yo creo que simplemente por el de teflón, pues a lo mejor valdría la pena comprárselo. Aunque bueno, el de teflón le podéis encontrar muy baratito, que los venden también sueltos. Bueno, pues estos dos han pasado la prueba, ¿vale? Ahora voy a enseñaros cómo se hace el dobladillo a máquina con estos pies prensatelas. Bueno, pues lo primero que voy a hacer va a ser comprobar que el pie prensatelas de teflón pues se puede utilizar en mi máquina. De momento encaja. Yo ahora lo que voy a hacer va a ser coser en recto primero y luego voy a hacer una puntada en zigzag, a ver cómo cose. Bueno, pues no cose mal, cose igual que el otro. Ahora voy a cambiarle a puntada de zigzag. Pues chicas, ya veis cómo va cosiendo la puntada de zigzag. Para mí pasa la prueba. O sea que
el pie prensa telar de teflón se puede utilizar perfectamente. Bueno, y ahora lo que voy a hacer pues, va a ser poner el pie de hacer orillos o de hacer dobladillos. Mirad, para comenzar a coser tenéis que cortar la tela un poquito así, en bisel, lo que es al bies, ¿vale? Para que entre bien por lo que es el rulo. Y entonces, ahí igual he cortado mucho trozo. Con un trocito lo suficiente como para que pille y luego pueda ir entrando, ¿veis? La tela así, doblada y enrollada. Empezamos despacito y mirad, luego ya vais ayudando así un poco, vais ayudando con la mano, doblando así un poco hacia adentro lo que es la tela. Bueno, ¿veis cómo va cosiendo, va haciendo el orillo? ¿Veis? Ya está. Y ahora lo que voy a hacer va a ser cortar otro poquito, así, para intentar hacer la otra parte. Bueno, pues veis, ya está hecho. El tema de la punta, pues hay que pulirlo un poquito, ¿vale? Ya os digo que yo no suelo hacer dobladillos de esta manera, pero bueno, pues hacerse se puede hacer y hacer los dobladillos. Bueno, mirad, acabo de chequear o de probar este pie prensatelas que dicen que es para hacer dobladillos. Primero voy a enseñar el dobladillo que he hecho con el pie prensatelas que trae mi máquina. Bueno, mira, lo he hecho en color negro para que veáis, para que resalte. Veréis que esta es la parte del derecho, la parte que se ve por el derecho, que no es lo mismo que hacerlo a máquina que a mano. Os daréis cuenta de que a mano estas puntadas que normalmente no se ven. Hechos a mano normalmente las puntadas no se ven, pero bueno, mirad, si vais con prisa, si vais a hacer un dobladillo, por ejemplo, para una tela que sea un poquito gruesa, una sarga, que sea oscura, por ejemplo, que sea en color negro y el hilo también es en color negro, pues yo, por ejemplo, sobre todo lo utilizo para hacerle los dobladillos a los pantalones del trabajo de mi marido. Que bueno, pues son unos pantalones de a diario, la verdad es que los bajos no se ven mucho y el color que tienen esos pantalones es que no se aprecia nada, ¿veis? Bueno, son unas puntaditas las que se ven y yo lo utilizo siempre. Para cuando son cosas delicadas no, lo utilizo pues eso, para telas que no. Pero mirad, este es el que he hecho con este pie prensatelas. Mirad cómo se ve por detrás. ¿Veis? Hay puntadas que se ven, hay puntadas que no se ven y es que no se vean, es que no ha cosido. ¿Veis? Mirad. Entonces, las puntadas que sí se ven, aquí veis tampoco, otro trozo que no se ve porque no ha cosido. Es porque he tenido que pillar con el pie prensatelas y ahora os tengo que explicar cómo tenéis que poner la tela para poder hacer este tipo de dobladillos. He tenido que poner
el pie prensatelas encima de lo que es la tela, porque normalmente esta guía que lleva de plástico es para que la pongáis al tope, ¿vale? Entonces voy a primeramente a explicaros porque voy a probar otro, a ver qué tal. A ver qué tal. Este es otro de los pies prensatelas que viene dentro del kit. Voy a explicaros primero cómo se coloca la tela para hacer este tipo de dobladillos. Bueno, mirad, para hacer dobladillos con estos tipos de pie prensatelas, aparte de la puntada que ya os he dicho que tenéis que utilizar, que es esta puntada de aquí, la número 17, yo no sé en vuestras máquinas qué puntada será, o sea, qué número será. Es una puntada que hace como una especie de onda, bueno, no es una onda, cose en recto, se mete hacia adentro, dando un piquete, sale hacia afuera y cose en recto un rato, bueno, pues así es como cose. No sé cómo se llama, es la puntada especial para hacer dobladillos. Entonces, para hacer los dobladillos, lo primero que tenéis que hacer es situar la tela, pues en donde queréis hacer, cómo queréis hacer el dobladillo, a la distancia que queréis que tenga la tela para hacer el dobladillo. Yo lo voy a hacer con alfileres, ¿vale? Porque normalmente yo lo suelo hilvanar para que quede bien el bajo. Entonces, primero situáis la tela donde va a ser el dobladillo. Y mira, yo de momento lo que estoy haciendo es fijar los alfileres a la distancia por donde quiero que me vaya a hacer la puntada la máquina, ¿vale? Porque así es como se vería una vez cosido por el revés, el dobladillo, ¿vale? Y ahora lo que hacemos, mirad, es doblar así. Le damos la vuelta, ¿veis? Y doblamos así, de esta manera. Y ahora otra vez con alfileres, pues lo que vamos a ir haciendo es fijando. Mirad, una vez lo hemos fijado, ¿veis? Así como está, damos la vuelta y quitamos los alfileres que tenemos por detrás, porque es por donde van a ir los dientes de la máquina, y si no, pues se nos puede atascar y se nos puede estropear la máquina de coser, ¿vale? Y bueno, pues mirad, según está la tela colocada, así es como tenemos que coser. Entonces yo lo que voy a probar es este pie prensatelas, que también viene con el kit de costura. Lo voy a desmontar para que lo veáis. Es un pie prensatelas que tiene una pletina metálica. Es que es prácticamente igual que el mío, fijaos. El mío se ve mejor porque la tiene en color negro. Y la pletina que lleva es del mismo color que el metal del pie prensatelas. Entonces yo pienso que como no ha funcionado el otro que es de plástico, pienso que este puede funcionar. Entonces voy a probarlo, porque si funciona con pues ya está. Podéis hacer los dobladillos sin ningún problema. Bueno, pues entonces esa pletina lo que tenéis que hacer es bajar el pie prensatelas y que la pletina haga tope con la tela que está doblada y alineada, ¿veis? Con el orillo de lo que es la tela. ¿Veis que la he doblado? Porque estamos viendo la parte de lo que va a ser el dobladillo hacia adentro, ¿vale? Y bueno, ponéis la puntada de la máquina en la que ya os he indicado y comenzamos a coser. Vamos a probar a ver si verdaderamente funciona. Pues mirad, chicas, funciona perfectamente, funciona mejor que el otro. Queda un poquito como la tela embutida, pero yo pienso que esto, dándole un planchado, incluso si ponéis lo que es la tensión del hilo un poquito más floja,
Yo la mía la tengo en automático. Ha cosido. Mirad, ha cosido. Ha quedado un poquito más embutido, ¿vale? Pero mirad, ha cosido igual que el que he hecho al principio con el pie prensatelas que traía mi máquina. Con lo cual, este pie prensatelas sí vale para hacer lo que son los bajos de pantalones, de faldas. Eso sí, vais a tener que poner un poquito a lo mejor más floja lo que es la tensión del hilo y darle un planchado. Plancharlo luego después. Chicas, este ha pasado la prueba. Este otro, suspenso, reprobado, no vale. No sé si valdrá para otras cosas, para otro tipo de utilidades, pero este que es el que viene como que para hacer los dobladillos no vale, los bajos no vale. Este otro sí. Bueno, chicas, pues el siguiente y último en chequear en este vídeo de pies prensatelas es este, que también viene en el kit. Y este pie prensatelas se utiliza pues para poner cintas al bies. Mirad, yo he puesto en este trapito donde estamos haciendo las prácticas 2 trocitos que tenía chiquititos de cinta al bies que hice ya hace tiempo para enseñar en los tutoriales cómo se hacía la cinta al bies continua. Y tenía estos 2 trocitos y he dicho, bueno, voy a hacer la prueba. Y bueno, pues no parece que se ponga mal, ¿vale? Y ahora lo que voy a hacer es colocar esta cinta al bies, que es mucho más ancha que esta otra. Quizás a lo mejor va a resultar que se vea menos porque haga menos contraste, pero bueno, se va a ver mejor. Entonces, os explico que este pie prensatelas tiene 2 ruedecitas. Mirad, esta de aquí que está al lado de lo que es el pie propiamente dicho, ¿sabéis? Este, ¿ves? Y se mueve hacia un lado y hacia otro. Entonces, ¿veis? Se puede regular. Y luego esta otra, que esta es para abrir la abertura de lo que es, aquí lleva como especie de una canaladura, que es por donde entra lo que es el bies. Yo he intentado meterlo porque tiene como dos canalillos, tiene el canalillo central y luego después 2 canalillos, ¿no? Y parece ser que es por ahí por donde tiene que ir metida la cinta al bies. Yo supongo que el pie prensatelas que vendan original seguramente viene mejor preparado que este y seguramente por aquí van a entrar mejor lo que son las partes de afuera de lo que son los bordes, ¿no? Lo que está doblado de la cinta al bies. A mí como que no me entra muy bien. Pero bueno, luego he probado a hacerlo simplemente, a doblarlo así y a meterlo entre medias y me ha cosido perfectamente. A lo mejor sí que es cierto que bueno, que yo toda la vida he cosido la cinta al bies sin necesidad de este pie prensatelas, porque simplemente teniendo la cinta al bies ya hecha, la pones al borde, la doblas así y luego vas cosiendo con el pie normal y tampoco hace falta tanta historia, ¿no? Pero bueno, pues ya que lo tenemos, pues lo probamos y vemos que bueno, que sí que funciona. Bueno, yo lo voy a poner. Y mirad, yo lo que he hecho ha sido pues esto, doblarlo así. Vamos a hacerlo por esta parte de aquí, por donde hemos empezado, ¿vale? Yo lo voy a doblar así para que quede pulido. Mirad, y lo doblo así. Entonces lo que voy a hacer va a ser meterlo por ese canal, por esa abertura que tiene, a ver si me deja. Y mirad, veo que bueno, como lo tenía puesto para coser más estrechito, pues tengo que menear la ruedecita esta de aquí hasta que tenga suficiente espacio como para que entre un poquito más.
yo creo que ahí está bien. Entonces yo ahora voy a tratar de llevarlo hasta el borde. Ahí lo tengo situado. Bajo el pie prensa-telas, voy a echar hacia atrás el hilo. Ahí. Y bajo el pie prensa-telas. Y ahora pues bueno, voy a ir cosiendo. Mira, otra cosita, tenéis que graduar o tenéis que regular lo que es la puntada de la máquina, más a la derecha o más a la izquierda. Yo voy a tratar de llevarla al máximo, no me deja más, ay, un poquito menos. Vosotros lo haréis con una rueda, pues yo lo hago con una teclita. Ahí está bien. Bueno, pues ahí es que voy a empezar a coser. Bueno, ahora ya sí. Bueno, pues así ha quedado por detrás, ya se ha quedado por delante. No sé, chicas, no, a mí no me convence mucho este pie. Yo voy a probar a hacerlo a mano y a ver cómo me queda a mano. Vamos, a mano, con el pie prensa-telas de toda la vida. El pie prensa-telas de teflón. Pues bueno, sí que tenemos que sujetarlo con alfileres, pero bueno, tampoco se tarda tanto. Bueno, chicas, pues no sé, como rápido sí que es cierto que es más rápido este método, ¿vale? Pero que si no tenéis este pie prensa-telas tampoco pasa nada, ¿veis? Lo podéis hacer perfectamente con el pie prensa-telas de vuestra máquina, con el de teflón. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Hemos visto cómo utilizar una serie de pie prensa-telas que vienen en el kit. Hemos evaluado los que nos valen y los que no, de los que hemos utilizado. Mirad, estos han sido los que han pasado el examen. Los dos de hacer los orillos. Este de poner las cintas al bies. El de teflón. Bueno, este otro, que aunque os dije que no he hecho la prueba, pero sí que es cierto que bueno, que sí está hecha la prueba, que en el vídeo de cómo se ponen cremalleras le utilicé y sí que funciona. Así que bueno, amigas, hasta el próximo vídeo tutorial. Me dejáis debajo del vídeo si os ha gustado, si queréis que siga evaluando los siguientes pie prensa-telas que trae el kit. Y vemos qué se puede hacer con ellas, ¿vale? Pues un besito para todas y chao, chao. Y si te ha gustado el vídeo, suscríbete al canal y dale a manita arriba. No te olvides de dar a la campana para que YouTube se encargue de avisarte cada vez que suba un vídeo nuevo. Únete a cualquiera de mis grupos, Cose con Marge y Cortar y Coser para Todos. Abajo en la caja de información te dejo los enlaces. ¡Ah, se me olvidaba! Déjame tu comentario con tu opinión o sugerencia. Seguro que me vendrá muy bien para que el canal crezca. Un abrazo muy fuerte y hasta el próximo tutorial.